Latina Podcast. Latina Podcast. Latina Podcast. Latina Podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Latina Podcast a través de Latina TV, canal multiplataforma. Puede comunicarse con nosotros vía las redes sociales, @Piso Latina TV, también mi cuenta personal, @Morela Escalona Castellanos. En esta oportunidad estaremos conversando con un representante del mundo empresarial, pero también del mundo gremial. Se trata de Gil Alberto Lemos Ferreira. Él es con un grado universitario en mantenimiento mecánico, además de que viene del sector metalúrgico, de fundición y de amplia trayectoria industrial y gremial, con compromiso, con valores, con esfuerzo, con dedicación y con confianza en Venezuela. Está establecido acá en Barquisimeto junto a su familia en lo que es la empresa Funlemos, en la cual es accionista, además que es presidente de la Cámara de Industriales del Estado Lara y vicepresidente de lo que es el Fundey Lara, capítulo Lara. Bienvenido a Latina Podcast. Muchas gracias, Morela. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente pues agradecido por este tiempo que nos das a mi persona y al gremio industrial del Estado Lara para hablar un poquito de la realidad, de todo lo que estamos viviendo en este momento y de las perspectivas que tenemos. Grato tenerlo acá en Latina Podcast y queremos conocer inicialmente quién es Gil Alberto Lemos, cómo se identifica, cómo se describe. Bueno, yo soy un hijo de inmigrante portugués, de aquella camada de inmigrantes que vino en los años 50, mi papá llegó en el año 54. El tema de fundición viene desde Portugal, desde mi bisabuelo. De hecho, todavía está levantada la fachada de la primera fundición de 1903, que está en el pueblo natal de mi papá y de su familia. Ellos emigran por la cuestión de posguerra, emigran a Venezuela en el año 54. Mi mamá también emigra después, pero se conocieron aquí y se casaron aquí. La zona de Boleíta era una zona muy tradicional de recibir inmigración portuguesa y pues se conocieron porque mi mamá era la hija del barbero de la zona de Boleíta. Bueno, ahí comenzó todo, ¿no? Mi papá llegó y ni siquiera se dedicó inicialmente a la parte de fundición, trabajó como mecánico, arreglando carros en la calle, pero después conjuntamente con mi tío, un hermano mayor que él tenía, y mi abuelo paterno, decidieron montar Fundición Lemos en la zona de Boleíta, en Caracas. Después se mudaron para la zona de la Florencia, donde está hoy día la Universidad de Santa María, y en el año 82, o un poco antes, realmente en el año 80, la fundición necesitaba expandirse y teníamos varias opciones. Había Guarenas Guatire, estaba Puerto Ordaz, porque le vendíamos mucho a las empresas básicas, y nos decidimos, con la mejor decisión de nuestra vida, nos decidimos por Barquisimeto. En ese momento había una plena expansión de las zonas industriales, entonces bueno, comenzó la instalación de la planta aquí y desde ese momento somos barquisimetidos y realmente fue la mejor decisión que pudimos tomar porque para nosotros Barquisimeto es la ciudad ideal. ¿Qué edad tenía Gil en ese momento? Tenía 14 años, soy un poquito bueno para las fechas, comencé un 25 de septiembre del 82, mi segundo año de bachillerato aquí, y me gradué de bachiller y estudié también aquí en Barquisimeto, y después de inmediato me casé muy joven y me incorporé rápidamente a la fundición. Comencé en el área productiva de la fundición, tratando de empaparme de todos los procesos de moldeo y de fundición, pasé un poquito por la parte de calidad y bueno, fue un desarrollo que tanto mi persona como las personas que me asesoraban en ese momento, como mi padre y mi cuñado que estaban trabajando ahí, pues me pudieron asesorar y colocarme pues en los sitios claves de la fundición para conocer la empresa un poco por dentro. Entonces a partir de ahí pues comenzó mi conocimiento de la parte del mundo de la industria metalúrgica y bueno, pudimos hacer un gran desarrollo de la empresa. Las empresas básicas, las empresas petroleras, los centrales azucareros fueron realmente los clientes que le dieron ese impulso. Potenciales en ese momento. Le dieron ese impulso a la fundición y bueno, hoy día no todos esos sectores que te comento están totalmente activos, pero todavía hay algunos. Esa versatilidad de la fundición lo que ha hecho que nos podamos mantener en el tiempo, porque algunos sectores pueden decrecer a nivel de opciones de compra, pero otros se mantienen y es lo que nos ha mantenido al día de hoy por más de 60 años en la industria, con mucho orgullo. Somos segunda generación, me acompañan mi hermana y dos primos,
porque entonces esos dos fundadores, mi papá y mi tío, tuvieron 2 hijos, o sea que matemáticamente estuvo bien y los dos también se distribuido. quedaron allí en Sí, la empresa. y todos estamos incorporados en la empresa, aunque ahorita con unas labores más de un gerente general que lleva las riendas operativas de la empresa, y nosotros en la parte directiva, que de hecho pues me ha dado un poco más de rango de tiempo de poderme dedicar a la parte gremial. A la parte gremial que también forma parte de tu vida. Porque realmente pues quita mucho tiempo. Pero en última instancia a Gil Alberto le gustaba esa área de la fundición. Era su vocación. Bueno, es que nacimos en ese se ambiente. identificó con esa tarea, con esa No con esa estudié profesión. metalúrgica, estudié mecánica, pero realmente fue un área que nos gustó mucho desde el principio porque nacimos en esa, nacimos dentro del olor del moldeo y el olor de las piezas fundidas, porque nuestros padres, bueno, sin que fuese una obligación, siempre nos decían indirectamente que contaban con nosotros. Claro. Entonces nosotros, bueno, de alguna manera, pues seguimos esa tradición. Si bien ahorita la realidad no es muy igual, hay un tema de hijos que ya algunos no están en el país, otros sí, también son más, porque nosotros éramos 4, ahorita son muchos más, pero bueno, algunos están incorporados a la empresa como tercera generación. Hay garantía de continuidad de esa empresa familiar de generación en generación, entonces. Sin duda. Hay garantía familiar y hay también entendimiento en cómo deben ser esas empresas familiares. Okay. Eso es un tema también aparte, diverso. Que incluso amplio. Universidades se han propuesto dar hasta diplomados en lo que se refiere a la empresa familiar como tal. Sin duda, es vital, o sea, las generaciones sucesivas en las empresas familiares tienen que entenderse muy bien y tienen que establecer protocolos de funcionamiento, reglas de juego. No siempre todas las personas de la nueva generación pueden incorporarse a la empresa o deben incorporarse a la empresa, porque si no hay mucho cacique y poco indio, por darle un término coloquial al asunto, ¿no? Entonces es importantísimo esos protocolos de empresa que permitan, sí, a algunos de las nuevas generaciones participar, a otros no, pero de alguna manera establecer las reglas del juego para que esa continuidad generacional en las empresas familiares continúe. Para que no se pierda. Todo bajo un control, una administración, aplicando normativas, ajustándose a las normas, bases legales para que definitivamente pues esa empresa sigue. Y ese es uno de los planteamientos que ha generado preocupación en la vida gremial empresarial, el tema de esa continuidad de la empresa, ¿no? Familiar o no, porque hoy se habla mucho de los emprendedores. Está en tendencia de alguna u otra manera, se han generado ciertas acciones normativas para regularlas, más sin embargo todavía están allí, pero según los especialistas en la materia no es tan positivo que un país como Venezuela, un importante porcentaje de su economía se maneje bajo el capítulo o bajo, digamos, la etiqueta del emprendimiento, ¿no? Hay que ir más allá y de hacer un emprendimiento, hacer todo lo posible para que esto continúe de generación en generación, que es lo que realmente fortalece una economía en un país. Y creo que Fundición Lemos es un ejemplo de esa empresa familiar que puede sostenerse en el tiempo, independientemente de las condiciones. Tú comentabas allí que había unos años muy buenos, unos son regulares, pero que ustedes continúan ahí ofreciendo un servicio. Pero cuando hablemos de fundición, para que nuestra audiencia se compenetre en esta conversación, porque esto no es una entrevista, esto es una conversación, puedes tomarte el café. Gracias. Yo sé que tenemos ganas, no dejemos que se nos enfríe el café hoy en Latina Podcast. En esa parte cuando tú comenzaste en la empresa, cómo fueron esos inicios, cómo te involucraste en esa tarea de fortalecerla, de entender esos controles, normativas, y qué recomendaciones puedes dar tú para que las empresas familiares se manejen bajo un fundamento lógico, con unas reglas del juego adecuadas. Lo principal es que cada persona nueva, de nueva generación, que se involucre en la empresa familiar, primero tenga muchas ganas de aprender, de escuchar, más que dar directrices o sentirse dueño de una empresa por el hecho de que soy hijo del dueño o nieto del dueño. No, todos los muchachos que comienzan en una empresa familiar, yo les recomiendo que comiencen desde abajo, que aprendan, que pregunten, que respeten mucho a toda la masa trabajadora que ahí hace vida, porque pasa una cuestión curiosa. Muchas veces los trabajadores de esas empresas familiares trabajaron con tu papá y te vieron a ti desde pequeño. Sí. ¿Cómo es esa relación, Gil? De mucho es interesante, respeto, ¿no? De respetarlos inmensamente por su sabiduría y por su capacidad y por sus años de servicio. Sí, también uno pide un poco. ¿Y quién es el jefe al final?
claro, lo ven a uno como jefe, pero uno tiene que darse a entender de que uno no es jefe, uno es un compañero de trabajo primero, y primero aprender de ellos, aprender mucho de ellos, y es una simbiosis y una forma muy fina, pero hacerte respetar, pero también que tú respetes a los demás. Entonces, eso es la clave para todo muchacho que comience en una empresa familiar, es mi recomendación, que dé un paneo completo por todas las áreas de la empresa. Claro, la persona puede ser profesional en el área técnica y posiblemente en la parte de contabilidad, administración, no hay mucho que aportar, pero indudablemente conocer a todos los miembros del staff de la empresa y sobre todo hacerles entender de que eres un compañero de trabajo que viene a aportar ideas y sin duda alguna pues a ganar experiencia para más adelante llevar las riendas a la empresa. Tanto mi persona como la de mi hermana, como de mis primos, creo que todos fuimos alimentados con el mismo tetero. Y entendimos de que teníamos que ganarnos también el respeto de la gente a punta de trabajo y de demostración. Pasaron los años, fuimos ganando experiencia y claro, fuimos adoptando nuevas responsabilidades y mayores responsabilidades en la empresa. También los padres, vuelvo al punto de las empresas familiares, esa generación inicial fundadora se va retirando y le va dando más poder de decisión, pues evidentemente a los hijos que vienen o a los familiares que toman el control de la empresa. Pero es importante recalcar lo que ya comenté, que sea un equipo de trabajo, que seas más un compañero que un jefe. Que si te das a respetar con acciones, la gente te va a ver como un líder y como un gerente exitoso. Y el proceso para decir a los padres, adáptate a los cambios de la tecnología, vamos a modernizarnos, vamos a darle un giro a la empresa. ¿Cómo ha sido ese proceso en Funlemos? Bueno, ha sido un proceso importante porque la primera generación, sin duda alguna, trajo tecnología de la época. Nosotros fuimos innovadores en algunos equipos a nivel nacional. Para los que conocen un poco de fundición, fuimos la primera fundición en traer hornos eléctricos a Venezuela, más allá de los hornos eléctricos que existen en las empresas siderúrgicas y todo eso. Como fundición, como tal, fuimos la primera fundición en traer un horno de inducción, que es un horno eléctrico que derrite el material. Antiguamente lo hacíamos con hornos de cubilote, hornos a gas. Entonces, los fundadores sí trajeron esa tecnología, pero fue nuestra responsabilidad, a medida que íbamos teniendo una capacidad de decisión, de esa tecnología actualizarla. Y entonces hay muchos equipos de laboratorio a nivel de análisis, a nivel de ensayos que las nuevas generaciones hemos traído para actualizar esa tecnología. Y ahí viene mucho de la mano esa inercia del fundador de estar siempre un poco más en la planta y de que se niega un poco a salir de ahí, aunque tengo que reconocer que en la combinación de estos dos fundadores de la fundición, que fue mi papá y mi tío, había una combinación perfecta entre uno que era mucho de planta y el otro que era un vendedor nato. Que es importante, son talentos importantes en una organización. Mi papá siempre me ha dicho, y disculpa que meta tanto esto de la familia, pero es parte de esa es la historia de Lemos. Exacto. Mi papá me contaba que, bueno, él iba, por ejemplo, de Caracas a Central Matilde, en Chivacoa, a venderle a los centrales azucareros, y él no se iba por lo que conocemos hoy día como la autopista regional del centro. Él se iba por Los Teques, Panamericana, Los Teques, bajaba a Tejerías, se iba por el Concejo, pasaba por San Mateo, llegaba a Maracay, y después agarraba la autopista vieja de Trincheras, bajando hacia el Palito, donde están todavía las famosas aguas termales de Trincheras, que es la carretera vieja, llegaba al Palito y por ahí agarraba la carretera vieja de Morón San Felipe y llegaba pues después a Chivacoa, se tiraba cerca de 2 días. ¿Y el motivo de ese recorrido? Era vender piezas, llevar piezas de bronce a los centrales azucareros, a los molinos, y cargar chatarra vieja para devolverse, porque iba en una picó de la fundición. Muchas veces me dijo que se paraba en Campo Carabobo algunas veces a dormir. Entonces, bueno, esa labor él la hizo de vendedor y mientras tanto mi tío estaba en la fundición haciendo todo el tema metalúrgico y esas cosas. Hubo después vinimos nosotros que, por ejemplo, trajimos realmente de las normas de ISO 9000 a la empresa, de certificación. Eso fue un aporte nuestro importante a la modernización de la empresa y a los controles operativos y al sistema de producción controlado de la empresa. Y bueno, la empresa fue certificada. Hoy día ya por razones que no vale la pena discutir, pues la certificación ya no la tenemos, pero tenemos todas
la infraestructura a nivel de procesos operativos y de procedimientos de trabajo que están basados en la ISO 9000. Eso fue algo que trajimos nosotros a Nueva Generación, a la fundición, que no necesariamente era algo que los fundadores conocían o dominaban. ¿Lo aceptaron rápidamente? ¿Lo aceptaron, asimilaron? nos lo pusieron en nuestras manos. Ok, perfecto. Nos felicitaron el día que tuvo Fondonorma en la fundición, dándonos la certificación ISO 9000. Entonces, bueno, eso es un ejemplo básicamente de lo que las nuevas generaciones traen, aparte de nosotros pues tener que salir a exposiciones a nivel mundial, donde uno puede ponerse al día con las nuevas tecnologías, adaptarse. A nivel de fundición. Es muy cambiante esa área a nivel mundial. Es cambiante, hay muchas tecnologías que salen cada 2 o 3 años a nivel de sistemas de moldeo, a nivel de maquinaria. Claro, la realidad del país es otra y muchas veces puedes acceder o no a esa tecnología. Okay. Pero hay algo que sí es una cuestión básica de toda fundición, y en el caso nuestro es la forma de hacer el trabajo. Nuestras recetas o nuestras fichas tecnológicas o cartas tecnológicas secretas de cómo hacemos las piezas, cómo las alimentamos, cómo las cargamos las personas. Hay secretos. Hay secretos de cómo hacerlo, hay una receta en cada una de las piezas de cómo hacerla. Y eso, bueno, es un know-how y es un conocimiento que se va aprendiendo mucho, que lo aprendieron nuestros fundadores y lo hemos aprendido nosotros, y hemos ido alimentando pues esa información, y bueno, es el aporte que hacemos regularmente. Sin duda alguna, había una capacidad de inversión mayor en los años 70, 80, 90, no es un secreto para nadie, ahí ya vamos tocando algunos tópicos de la industria de hoy día, de que, bueno, las empresas, sobre todo en el sector metalmecánico y de fundición, tuvimos una capacidad de inversión mayor en esos años. Había más demanda para ese momento, el mercado estaba más a favor sin duda alguna, del ramo del servicio que ustedes ofrecen. Correcto, y había una diversidad de sectores que compraban más a la industria metalmecánica y de fundición a nivel nacional. Esos sectores se han reducido un poco, eso nos obligó, por ejemplo, a nosotros inicialmente pues intentar y hacer exportación en los años 90 para el sector azucarero en Centroamérica, por ejemplo. Después también una dificultad de país, y aquí viene la resiliencia del empresario y del industrial a nivel nacional, que ha tenido momentos de dificultades, de condiciones en contra, que de repente lo hacen mermar un poco en un proyecto, pero sigue buscando otras opciones. Después, más adelante, vienen nuevamente oportunidades, vuelve a recobrarlas. O sea, la industria larense y venezolana en general ha tenido altos y bajos, pero ha habido empresas, bueno, como nosotros, humildemente y con mucho orgullo, que no hemos podido mantener en las horas de las verdes y de las maduras. Y la vida gremial, ¿de dónde viene ese sentido de pertenecer, en este caso, como presidente de Silara, que fuiste recientemente electo, además de otras áreas gremiales en el mundo empresarial e industrial del cual pertenece? ¿Cómo nació ese ánimo de ser gremialista en el mundo industrial? Fue hace poco tiempo, realmente no tengo muchos años de ser gremialista. De hecho, esto es un aprendizaje que estoy teniendo, no tanto desde el punto de vista de cómo está la industria, porque uno es industrial y uno conoce mucho por dentro, pero sí hay muchos pormenores en tema gremial que sin duda alguna estoy en una etapa de conocer, de asesorarme y de todo eso. Pero el tema gremial, el primer contacto con el tema de grupos de trabajo pasó hace aproximadamente unos 6 años, cuando me llamaron para pertenecer al Plan País. Había un tema de que cada región hiciera un plan país, y yo pertenecía a ese grupo en el estado Lara para hacerlo. A partir de ahí, en la Cámara de Industriales, pues empecé a participar en algunas reuniones, y hasta que me hice directivo, primero como director suplente, hace ya unos 5 años, y después director principal hace 2 años. Y bueno, hace unos meses atrás, algunos directivos me propusieron para ser presidente de la Cámara, y bueno, tomé la decisión y acepté el reto, porque creo que es un área muy bonita, un área donde conoces mucha gente valiosa, gente que tiene información tremendamente importante. Estoy rodeado, gracias a Dios, mis directores, digo mis directores porque pertenecen a mi junta directiva. Claro.
pero somos todos un equipo de trabajo. Los directores que están conmigo en la Cámara de Industriales son personas de variados sectores de la industria y de los servicios del Estado Lara, y me siento muy afortunado de contar con personas en el ramo de goma, de asesoría laboral, de instrumentación y control, en el caso mío, pues metalmecánica, metalurgia, en el tema de servicios contra incendios y montacargas, en la parte de cauchos, en la parte de servicios, en fin, hay una variedad muy grande de directores productivos que allí, me nutren ahí. mucho y de los cuales estoy muy honrado de trabajar con ellos. ¿Cuál es la importancia de Silara actualmente? ¿Qué impacto tiene o qué beneficio le trae al industrial pertenecer a esta cámara acá en la región larense? Ser miembro de Silara es la posibilidad, primero, de tener una representación ante los entes nacionales y ante los entes gubernamentales, una representación del sector industrial. Para nosotros como gremio, lo más importante es que cada afiliado sienta que en la Cámara hay un espacio de aprendizaje, de información, de asesoría y de comunicación de la problemática que existe en cada una de las empresas. Y hasta de protección también, ¿no? Y de protección Te da y de un resguardo, un representación. respaldo. Sin duda. Ha habido, bueno, sin duda algunas problemáticas que existen en las zonas industriales, donde la Cámara ha servido como mecanismo y como vehículo para poder llevar esas inquietudes y esas oportunidades de mejora a los entes gubernamentales para influir en políticas públicas que beneficien al industrial. Ahora, por ejemplo, mañana tenemos una reunión importantísima con el nuevo presidente de Condivar. Es importante la presencia de él en la Cámara porque hay una problemática por todos conocida en las zonas industriales a nivel de infraestructura, vialidad, servicios, que queremos conversar con Condivar. Si bien Condivar ha tenido unos estatutos históricos que ha sido más el tema de la venta de terrenos, pero queremos conversar con el presidente de Condivar para establecerle y comunicarle una serie de problemáticas que nosotros como vecindario, como inquilinos de ese vecindario, tenemos. Si Silara es un promotor y una herramienta para poder invertir en el Estado Lara, tenemos que tener zonas industriales que estén a la altura de ese llamado a invertir. Ese nivel superior de la zona industrial ha mermado en los últimos años, ¿no? Y se requiere ese plan como de recuperación de las zonas industriales. ¿Es necesario? Sin duda, es necesario. O sea, a ver, tenemos un problema grave de vialidad. Y de hace bastante tiempo, no es reciente. Tiempo. La vialidad tiene un problema de servicios, cloacas. No se puede arreglar la vialidad simplemente si no se arregla el tema de servicios. Claro. Tenemos un tema de invasiones en las zonas industriales. Sí, también. Sí. Entonces, claro, esa empresa, yo hablaba de inversión, pero también hablo de la capacidad operativa de una empresa. ¿Cómo puede una empresa operativamente funcionar bien si la vialidad enfrente de su galpón está muy mal estado? El ingreso de gandolas, la carga de gandolas, el despacho de piezas, la visita de proveedores se dificulta tremendamente cuando hay zonas y hay calles en las zonas industriales que se encuentran realmente en muy mal estado. Existen organismos a nivel regional que se encargan sin duda alguna de la vialidad de las zonas industriales y de la ciudad. Pero queremos aprovechar vuelvo al punto, queremos aprovechar esta visita con el presidente de Condivar para poder expresarle toda esta problemática y conjuntamente con él, como bien dice Condivar, es la compañía anónima para el desarrollo de las zonas industriales de Barquisimeto. Entonces, bueno, poder en conjunto, porque tampoco queremos que... Claro, potenciar planes en conjunto, en trabajo. En conjunto, no es presentar el problema, es presentar el problema y también una solución. Y ahí la empresa privada está dispuesta a colaborar conjuntamente con el gobierno regional a través de esta institución Condivar y a través de la misma alcaldía, para poder realmente mejorar esas zonas industriales. Y otros casos, por ejemplo, como el transporte, ha mermado mucho la claro, cantidad, por supuesto. Y los trabajadores, sí, hay trabajadores que están allí que requieren ese transporte. Así es, Morena. Para trasladarse. Los trabajadores están llegando a la entrada de la zona 2, por ejemplo,
y tienen que agarrar después o un mototaxi o irse a pie a una empresa que puede quedar a 10, 15 minutos a pie. No, hasta hace muchos años atrás había busetas casi por toda la zona industrial. Sí, Yo sí. entiendo de que ha habido una merma, sin duda alguna, en la parte de la cantidad de empresas operativas y que eso de repente bajó un poco la frecuencia del transporte, pero el trabajador necesita transporte. Tampoco estamos pidiendo, que puede ser una alternativa, no estamos pidiendo que haya transporte en todas las calles de las zonas industriales, Sí, pero sí que haya por lo un menos el circuito un acercamiento poco más allí. céntrico que le Exacto. pueda dar Que al lo trabajador permita. la posibilidad de llegar más rápido a su trabajo. ¿Y qué significa la avenida Ruiz de Lemos, que está ubicada Ruiz en la Díaz zona de industrial? Lemos. Ruiz Díaz de Lemos. ¿Qué Ruiz Díaz de significa Lemos. eso? Primero decirte que en Portugal y en Brasil los apellidos de la madre son primeros que del padre. Sí, eso lo sé. Entonces, tanto mi papá como mi tío, él es mi tío, mi tío Rui es un nombre también muy portugués, al igual que Gil, que es mi papá, y que era mi papá, que en paz descanse. Y bueno, Rui Díaz de Lemos es uno de los fundadores de la fundición, conjuntamente con mi papá. Y bueno, como hubo la tendencia a nombrar algunas avenidas de las zonas industriales con los nombres de algunos empresarios, reconocida trayectoria, pues bueno, tenemos la Ferdinando de Filipo en la parte de Coen Caucho, tenemos la Gustavo Vega Sarmiento en la parte de la zona 1, está la Ruiz Díaz de Lemos, que es lo que era la primera avenida o la calle 1 de la zona industrial 2. Interesante. Que de hecho, ¿no? sea de paso, hay una problemática a nivel de vialidad. Y disculpa que traiga a colación nuevamente eso, pero cuando mencionas la avenida que lleva el nombre de mi tío, no puedo dejar de mencionar de que hay un segundo acceso a la zona 2 que está totalmente trancado, que era el acceso de Sidetur. Ese era un segundo acceso a la zona 2, que ahí simplemente creció una montaña de bosque, que es parte de esa problemática que tenemos que presentarle a las autoridades respectivas, Claro. y con mucha responsabilidad y con muchas ganas de colaborar, poder solventar esa situación. Y atenderlo, forma parte, y esa mejora de la zona industrial directa e indirectamente incide en lo que es la mejora de la economía, la mejora de los procesos, la mejora de lo que es incluso la tranquilidad para el trabajador y para el empresario que allí hace vida en lo que se refiere al ámbito laboral. Hay una encuesta que recientemente trimestralmente realiza con Industria sobre la coyuntura industrial. ¿Cómo están los resultados de esa encuesta reciente en torno a la industria en Venezuela? Sí, bueno, es la segunda encuesta que hay este año, con Industria como nuestra cámara madre, cúpula, pues hace una encuesta cada 3 meses. Esta encuesta acaba de salir hace una semana. Y bueno, tenemos números frescos de este segundo trimestre como tal. Primero quiero decirte que el muestreo de la encuesta fue bastante parejo. Okay. Regularmente se toman 3 tipos de empresas, 3 tipos de tamaños de empresas. La gran empresa, la mediana empresa y la pequeña empresa. ¿Qué es la gran empresa? Una empresa de 151 personas hacia arriba. ¿Qué es la mediana empresa? De 150 a 50. ¿Y qué es la pequeña empresa? De 50 hacia abajo. La encuesta está bastante bien tomada a nivel de muestreo, es casi una tercera parte cada una de las zonas, y también involucra la encuesta, te lo digo por la importancia de lo fidedigno que son los resultados de todo esto, están involucrados 12 sectores de la industria nacional. Entiéndase, alimentos, bebidas, farmacéutico y farmacia, cauchos y plástico, textil y calzado, química, fabricantes de repuestos y de automotor, y la parte de maquinaria. O sea, son 12 en total, de repente no las comenté completo, pero es muy variada la encuesta. ¿Qué es el primer sentir del empresario o el industrial en esta encuesta? Tanto en el estado Lara como a nivel nacional, que no hay mucha diferencia. La percepción del industrial se preguntó en 3 fases. ¿Cómo entiende el industrial que está el país? ¿Cómo entiende el industrial que está su sector? ¿Y qué entiende el industrial cómo está su empresa? Tanto en los últimos 12 meses como lo que ellos prevén de los 12 meses en adicional, ellos ven en este momento una pequeña desmejora con respecto a lo que venía siendo el 2024. Sí, bajó un poco la actividad industrial en estos 2 primeros trimestres de 2025, porque el 2024 fue bastante bueno.
Entonces, se dio un auge positivo hubo un auge interesante. positivo y de crecimiento muy importante en el 2024 y ha habido un poquito de desaceleración en el 2025, pero hay una particularidad en todo esto. ¿Cuál será? Es que a pesar de eso, en la encuesta se arroja que la gran mayoría, el 94% de las empresas han hecho inversiones. Independientemente de esa circunstancia o de esa estadística, de esa variable. Han hecho inversiones en inventario, en infraestructura y en equipos. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si aparentemente se vendió un poquito menos. Sí. Bueno, hay un tema de bolivarización de la economía y el poco acceso a los dólares y a los créditos, y el industrial, que es una resiliencia tremenda y que es testarudo. Y una adaptación impresionante dormido, para avanzar. Ese industrial invirtió en bolívares, porque los tenía, y antes de que el bolívar se le depreciara, tomó decisiones e invirtió en inventario, en infraestructura y en equipos operacionales y de informática. Entonces, eso es una característica importante donde no nos quedamos dormidos y aprovechamos esa dificultad, como te decía, de las divisas y el poco acceso a los créditos para poder invertir en la empresa y esperar momentos mejores como tal. Y prepararse, ¿no?, para otros escenarios. Y prepararse. Hay otra parte importante de la encuesta que son los días de trabajo. Quiero comentarte que sí hay un poco más de crecimiento en la gran empresa más que en la mediana y la mediana más que en la pequeña. ¿Por qué? Esto ya lo comenté en otras entrevistas y en otras intervenciones. El sector alimentos, el sector farmacia, son sectores, y el sector bebidas son sectores que han crecido más que otros. Y regularmente esas empresas son las grandes empresas. Son empresas mayores, como tal. En este momento. En este momento. Seguramente los fabricantes de alimentos, los fabricantes de bebidas y las empresas farmacéuticas son empresas pues ya consideradas un poco más grandes que otras. Por eso el tema de los días de trabajo, por ejemplo, la gran empresa, que no quiero decir que sea exclusivamente alimenticia, de bebidas y eso, pero la gran empresa tiene un promedio de 101 días de trabajo en este momento en cartera. 101 días de trabajo. La mediana empresa tiene 61 días de trabajo en promedio y la pequeña empresa 53 días. El promedio de las tres te da 71 días de trabajo en cartera que la industria venezolana tiene por delante. Había un poquito más de días en el 2024, estaba alrededor de los 88 días, bajó un poco. Bajó. Pero lo importante es de que realmente hay una cartera por fabricar y eso es un aspecto positivo que hay que recobrar. ¿Cuál es la capacidad instalada utilizada de la empresa? Tú puedes tener una empresa, y voy a mi ejemplo, tengo una fundición que tiene cierto tamaño, pero no estoy utilizando al 100% toda la mi capacidad instalada, utilizada. El promedio industrial es del 46.1% de capacidad instalada. La persona que nos oye puede pensar, oye, pero qué poco, porque hay apenas un 46% de capacidad instalada utilizada, o sea que tenemos un excedente, tenemos una falta de un 54% o una holgura del 54%. Bueno, sí, es verdad, pero en el 2019 la capacidad instalada utilizada era del 20%. Imagínate. Entonces ha habido sin duda alguna una recuperación. ¿Y en qué impacta eso en la economía, en la mejora de la industrial, cuando esa capacidad instalada aumenta? Cuando la capacidad ¿Cómo incide? Bueno, en la producción, en el número de producción, en la capacidad de producción. Cuanto más puedes consolidar tu producción, puedes optimizar costos. ¿La diversificación del producto o servicio cabe en este aumento de capacidad instalada? Sin duda, porque ahí entramos en un problema, en el tema del emprendedor que me comentaste al principio. Y hay muchos emprendedores que buscan negocios y buscan nuevas alternativas y montan pequeñas empresas y resulta ser que explotan un ramo que de repente no era muy común en años anteriores. Es válido. Sin duda alguna, ese crecimiento tiene que ver con eso. ¿Cuáles son los 4 sectores que están por encima? Tú me preguntarás, bueno, pero el 46.1% de promedio, pero ¿cómo está distribuido en los sectores que te comenté? Bebidas, ¿dónde impacta más? ¿Cuáles son los 4 sectores que están por encima del 50% de capacidad instalada utilizada? Alimentos con el 51%, farmacéutico, entiéndase laboratorios,
con el 54%, productos no metálicos, con el 57%, y equipos de informática y electrónicos y de óptica, con el 74%. Sí, las ópticas también se han posicionado mucho en el mercado, ¿no? La óptica también está relacionada a las inversiones que puedan haber hecho muchas personas y empresas en el área de salud a nivel de todo lo que son equipos ópticos, entiéndase, resonancia, rayos X, todo eso influye en la adquisición. Se incluye allí, en esa área de la óptica. Se incluye ahí como tal. No es una cuestión de moda. Cuando, por ejemplo, una persona o un médico especialista en oftalmología monta su óptica, entonces, como le fue tan bien, al frente montan otra, al lado otra, el vecino también la monta, el amigo vio el que pasó. ¿Es moda o es realidad? Porque eso es un fenómeno que ocurre en Barquisimeto. Cuando tú montas un bodegón y te va bien, toda la cuadra monta un bodegón, por decir una cosa, un ejemplo. Sí, claro, eso es una política más de repente a nivel comercial, a nivel de Cámara de Comercio, pero yo te diría que hay que tener mucho cuidado a la hora de montar un negocio, sobre todo la ubicación, cuántos negocios hay cerca. O sea, una tendencia no necesariamente te garantiza el éxito. O sea, ahí sí ha habido tendencias muy grandes a nivel de monte. Pero a veces merman esas tendencias. Estas tendencias merman. Se colapsan por tanta oferta que hay del mismo sector. Y ves ambigüedades que ves que están montando un tipo de negocio nuevo cuando están cerrando otros en otro lado. Eso ocurre. Eso ocurre. Entonces hay que hacerse unas cuantas preguntas antes de montar un negocio y establecer una empresa. El estudio de mercado, las capacidades. Dónde estoy ubicado, qué voy a vender, qué doy yo de diferente, cuál es mi punto ¿Qué me de diferencia por los demás? De los demás. ¿Qué talento tengo yo para cumplir con ese producto o servicio, para ofrecerlo? Porque eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque está surgiendo ya un fenómeno de esos en Venezuela, en Barquisimeto, en todos lados, que ese boom que veíamos en algunos sectores empieza pues a ha decaído un poco. Y son aquellos emprendimientos y aquellas industrias y aquellos comercios que son realmente que se diferencian de los demás, los que pueden sin duda alguna subsistir como tal. Sí, eso es una variable importante. ¿Qué otro dato plantea esta encuesta? ¿Cómo está el nivel de empleo? ¿Y cómo está además esa satisfacción del trabajador hoy en día en Venezuela? El empleo hay que verlo muy relacionado con la capacidad instalada de las empresas. Las empresas en los años 80, 90, 2000 eran empresas que tenían la capacidad de contratar más personas de lo que contratamos hoy día. Las empresas se redimensionaron, las empresas se achicaron un poco a nivel de personal. Tú le puedes preguntar a una persona de una industria o de una empresa, ¿cómo estás de trabajo? Y te va a decir, oye, estoy full de trabajo, no me doy abasto. Pero esa empresa de repente tiene 60 trabajadores y posiblemente en el año 98, 2005 eran 220 personas. Pero la empresa se achicó, se redimensionó, fue una acción-reacción que tuvimos los industriales a nivel nacional, de poder llevar nuestras empresas, de bajar nuestra capacidad instalada utilizada, utilizar menos de lo que tenemos instalado a nivel de producción y también llevar el número de personal a un número adecuado como tal. El nivel de empleo en Venezuela, los industriales han dicho en esta encuesta de coyuntura que más del 75% de las empresas van a mantener su personal, su nómina activa. Buen pronóstico es. Buen pronóstico, es un porcentaje, son 2/3 partes de las empresas y eso, bueno, nos da, es una buena noticia para nosotros. Ahí también está incluido lo que es el teletrabajo en algunas empresas, ¿se lo utilizan? No, nosotros somos industria, somos manufactura y realmente nuestro nicho de trabajadores, y esto ya lo caso un poquito con la labor de Fundey. Son presenciales. Sí, esto ya lo caso un poquito con la labor de Fundey en la Cámara de Industriales, es captar muchachos para que hagan pasantías en las industrias como mano de obra presencial. Es realmente nuestro nicho de mercado. No estamos en contra en absoluto del teletrabajo, del trabajo a distancia, pero nosotros como industria tenemos que reforzar la manufactura y esa manufactura se basa primordialmente en una mano de obra presencial en la industria. Es necesario para seguir en el mercado, para cumplir los procesos. También lógica, y es que si bien comentábamos hace un rato que las nuevas generaciones hemos tratado de traer tecnología nueva a las empresas, y en las empresas de alimentos y de bebidas y farmacéuticas existen mucho los procesos automatizados, en muchos otros sectores
que son un buen grueso del número de empresas a nivel nacional, la manufactura no ha tenido tanto acceso a las nuevas tecnologías por un tema sencillo y llano de disponibilidad de flujo de caja para poderlo hacer. Entonces, la presencia de personas en la empresa es muy necesaria porque son operadores de máquinas, son moldeadores, y una cosa que queremos rescatar, que se ha ido mucho y que tenemos que rescatar, es el oficio. El oficio es muy importante en diferentes áreas. El plomero, El albañil. el albañil, el carpintero, Electricista. el electricista, el mecánico, porque siguen siendo fundamentales para nuestros procesos productivos en la empresa. Son los suministros, son los procesos de apoyo en la industria, y esas personas tenemos que cuidarlas, no dejar que se vayan, que estén aquí con nosotros, porque son personas de muchos conocimientos en esas ramas que son más que una carrera universitaria, son oficios y profesiones. Y muchos son maestros en esa área, así lo llaman a veces los maestros. Importante como tal. Por eso el nivel de empleo realmente es una buena expectativa, el hecho de que más del 75% de las empresas lo va a mantener. También tenemos datos de las remuneraciones promedio a nivel nacional. La empresa privada ha sido muy noble con su crecimiento. Cuando te hablaba de que el 19% en el 2020 a nivel de capacidad instalada utilizada, y hoy día estamos en un 46%, te puedo decir que las cifras arrojan de que la industria ha tratado de ir aumentando la remuneración de los trabajadores a medida que va creciendo su capacidad instalada. Hoy día, el promedio de remuneración de 3 estratos, que es el obrero, el personal técnico y el personal gerencial, tenemos en la parte obrera un promedio de $243. En la parte profesional y técnico, $500, y en la parte gerencial supera un poco los $1,000 en $1,085. Es el promedio de esos 3 estratos. Ahora, si vamos a promediar toda la masa laboral, entendiendo de que hay más obreros que personal técnico, y entendiendo que hay más personal técnico que gerentes, el promedio industrial está en $466. Ahora bien, en el año 2021, el promedio era $165. Se ha multiplicado o ha aumentado un 180% la remuneración del personal promedio en la industria. En la industria. Eso es positivo también. Es positivo. Claro. Vamos a ser francos, no es sin duda alguna, no vamos a hablar de valores si son justos o no, pero ha habido realmente un esfuerzo tremendo de la industria por tratar de ir remunerando a su trabajador, y entendemos que la industria privada, Morela, es la mejor opción de pago que tiene el trabajador a nivel nacional. Mira, Gil, necesito que me digas tu cuenta de Instagram. Termínate de tomar el café, porque ya el podcast está llegando casi al final. Y mira que me faltan Así datos. que se nos va a enfriar, pero yo creo que será para otro podcast, que nos explique esos datos que nos faltan. Queremos conocer tus redes sociales, la red social también de la empresa, y ya tu mensaje final para toda la audiencia. Pues mira, creo que mi Instagram es Gil Alberto Lemos, ¿verdad, Catherine? No soy así no eres influencer en las redes sociales. Te voy a ser sociales. franco, a medida que estoy metido en esto de los gremios, he tratado de actualizar un poquito más mis redes Eso sociales. es importante. Pero Gil Alberto Lemos, F, es mi, gracias Catherine, es mi cuenta en Instagram, y de la fundición, @Funlemos. @Funlemos. Esa es. Bueno, por esa vía podemos conocer más de ¿Cómo no? Funlemos, Claro entonces. que sí. Quiero aprovechar, tenemos un evento importante ahora el 24, 25 y 26 de octubre, que es la Expo Silara 2025. Hay más de 160 stands disponibles para que todas las empresas del estado y de las regiones y a nivel nacional pues nos acompañen en ese evento, que es una marca de fábrica de la Cámara de Industriales. Es un nuevo recinto, es el Arena Plaza. En las 4 anteriores nosotros hicimos la Expo Silara en el Hotel Las Trinitarias. Este es un área climatizada de más de 2.500 metros, y realmente esperamos una importante afluencia de personas, y los invitamos de allá a seguir las redes sociales de Silara y de Expo Silara también en Instagram, para poder buscar los datos de poder participar en y formar parte de ese evento importante en Barquisimeto. En Barquisimeto. Bueno, vamos a terminar de tomarnos el café. Te invito al café ya al Gracias. final,
Y así llegamos al final del podcast el día de hoy, este episodio compartiendo con Gil Alberto Lemos, representante gremial de Silar y también, por supuesto, parte de accionista de lo que es Funlemos en Barquisimeto. Yo soy Morela Escalona y será hasta una próxima oportunidad y me tomo el café. Latina Podcast. Latina Podcast. Latina Podcast.